nuestro primer comentarista, una persona muy conocida por nosotros. Ex viceministro de Educación, actualmente consejero del Consejo Nacional de Educación. Recibamos con fuertes aplausos para el doctor Martín Vegas. Bueno, es difícil comentar una presentación tan completa como la que hemos escuchado ahora de la estrategia base escolar. Completa no tanto ni solo porque haya abarcado muchos de los ángulos que se requieren para enfrentar esta situación que se vive todavía en el Perú, sino completa porque ha sabido también tocar nuestras fibras más personales, ¿no? De lo que en realidad es la base de una convivencia que tiene que ver con esa relación entre nuestros estudiantes, nosotros como profesores, y seguramente también podríamos verlo con los padres, las madres también. Y sin embargo, acá me han dicho que el día de hoy tiene que acabar a las 10 de la noche, entonces todavía tengo bastante que poder completar. ¿Es así? No tanto. Pero bueno, en primer lugar, y en parte saliendo un poquito del tema, sí quería también decirles que el día de hoy me siento muy contento por dos motivos. Uno relacionado a esta actividad, pero uno que no. El que no está relacionado tiene que ver con que hoy día han salido los resultados de la tercera evaluación latinoamericana de aprendizajes. Y no estamos ni últimos ni penúltimos, ¿no? Somos el país, uno de los dos países que más ha progresado de 2006 a 2013, porque fueron niños que fueron evaluados. Pero los rankings no son todos igual, tanto nos hemos sufrido nosotros en nuestro país que ver que algo se avanza es muy importante. Y segundamente estoy doblemente contento por las experiencias que he podido escuchar antes de la ponencia, ¿no? Porque esa es en realidad algo que los investigadores dicen que en realidad normalmente es una caja negra. Lo que pasa en la escuela ha sido muy difícil, dicen los investigadores, de entender cómo es que funciona, y hoy hemos visto dos experiencias que nos dan cuenta de estrategias muy importantes para promover la buena convivencia en una institución educativa. Una, en el colegio Juan Lagarto de Dahmer, de un colegio que estaba enfermo, ¿no? Lo que nos contaba la directora es que era un colegio que estaba en una situación muy crítica, y cómo logró revertir, y haciéndolo además promoviendo que cada cual cumpla un poco su tarea, ¿no? Porque lo que vimos es que no era específicamente una acción respecto a promover la convivencia, sino que en conjunto, en todas las áreas del colegio, en todas las formas en que se intervenía, muy ligado a los factores que Magali Robalino antes expuso, al ocurrir eso, el espacio para la violencia se reducía, ¿no? Y además se promovió el diálogo, y eso creó una sinergia muy importante. Y la otra experiencia del colegio José María Arguedas da una respuesta a un tema que también de repente ustedes en parte han cuestionado, y dicho, ¿por qué tanto se evalúa la comunicación, y no se evalúan otros aspectos que son muy importantes también en el aprendizaje? Y eso es cierto, pero a la vez nos ha mostrado la potencia que tiene el aprendizaje fundamental de la comunicación para la convivencia, y lo ha descargado de una manera muy concreta, y nos hace ver que la comunicación no es un área cognitiva académica más. Realmente comunicarnos entre nosotros, poder expresarnos, tiene una importancia y un valor que va mucho más allá de aquello que a veces se entiende de una manera más reducida. Entonces, poder ver que en nuestro país, en Lima metropolitana, los colegios van mostrando lo que ocurre y cómo se van destrabando problemas y enfrentando, es realmente algo que creo que a mí y a todos nos está poniendo muy contentos. Bueno, sobre el comentario ya directamente al tema de la convivencia escolar, yo quería hacer un aporte más bien desde el contexto social del Perú.
En los años 60, 70, o sea, cuando ustedes, la mayoría, no habían nacido todavía, ¿no? Se quebró en el país un orden y un tipo de convivencia que existía. Si ustedes le preguntan a sus abuelos, de repente a sus padres, a sus madres, bueno, pero en realidad se vivía con tranquilidad en esas épocas. Sin embargo, hay un orden sustentado en profundas raíces de violencia en el Perú. O sea, ¿por qué se recuerda esas épocas como épocas ordenadas? Por ejemplo, se las recuerda porque en esos entonces, y antes también, la mujer sabía cuál era su destino, ¿no? Nacía para atendernos a los hombres y con eso se realizaba. Y si se realizaba en eso, había armonía en la familia, ¿no es cierto? El campesino sabía que nacía campesino y iba a morir campesino. Y si no cuestionaba la relación que tenía con su patrón en una hacienda, ¿no? Que incluso bautizaba a las niñas, ¿no es cierto? Y si eso iba bien, había armonía. Y eso, además, era legitimado incluso por la religión de esa época. Que decía, en el presente no te preocupes, te van a maltratar, vas a quedar con tu hija dañada, pero luego irás al cielo. Entonces, había un orden. Otra de esas raíces de la violencia, pero que estaban aceptadas, era el de la riqueza con exclusión. O sea, era también un orden que así se nació y así nos tocaba morir. Y era también el orden más político, de una autoridad que se ejercía sin dar razón, sea por el uso de la fuerza o porque a mí me tocaba mandar y yo, por lo tanto, tengo la razón y no tengo que argumentar, ni que convencer, ni ponerme de acuerdo con nadie. Y en los años 60 y 70, las peruanas y los peruanos quebramos esa situación. Hoy día, lo que les acabo de describir, salvo tal vez para la saga Falabella, ¿no? Que todavía no se ha dado mucho cuenta, nos parece crítico. Ninguna mujer hoy día acepta que nace para ese destino y con eso va a ser feliz, ¿no es cierto? Acá hay mayoría de mujeres, por eso tomar ese ejemplo. Pero lo que tal vez no está tan claro es cuál es la mujer que queremos. O probablemente aún más difícil sea cuál es el hombre que queremos. En el sentido de que sí se ha deconstruido el machismo, ¿no? Pero cuando un hombre quiere actuar de otra manera que no sea ese estereotipo machista, ahí ya no es tan fácil. Sabemos que de repente ya no queremos el autoritarismo y cuando en una escuela un director ejerce una autoridad sin dar razón no nos gusta, pero no tenemos muy clara cuál es la autoridad que hoy se requiere, porque se requiere autoridad. El liderazgo también implica toma de decisiones, implica ir por un camino y no por el otro. Entonces estamos hoy en un momento en el cual conviven varios tipos de formas de entender la convivencia, varios tipos de escalas de valores. Todavía tenemos una herencia de esa época, pero además tenemos otro tipo de elementos que hoy también están presentes. Por ejemplo, tenemos el paradigma muy presente hoy en día de lo que algunos podríamos llamar de una manera muy sencilla la ley de la selva, ¿no? Para yo tener éxito, tengo que derrotar a mi compañero, al vecino. Para yo ser, no significa que yo no pueda competir y llegar a tener un premio. Lo que pasa es que alrededor de ese llegar a ser el primero, para yo lograrlo, el otro tiene que ser derrotado, ¿no? Una idea de que los dos podemos ganar no siempre está presente. Entonces, esta lógica de la ley del más fuerte, del más agresivo, es algo que está muy presente como un valor positivo, que tenemos que actuar así para realmente ser valorados y ser reconocidos. Y el otro, que también está presente en el país, aunque a veces no nos parezca que es así, sí es el de una convivencia más ciudadana. O sea, también las peruanas, los peruanos, y eso ocurrió probablemente más en los barrios populares que en zonas como la que estamos hoy en San Isidro. La gente sí aprendió a organizarse, a ponerse de acuerdo, a construir su escuela, a poner su profesor, a arreglar las pistas
Y todo eso fue parte de un tipo de democracia que a veces ya en la escala más política todavía no la encontramos, pero también es una fuerza importante. Pero lo que dicen muchos científicos sociales peruanos es de que en cada uno de nosotros conviven esas tres situaciones. Esta historia más marcada por el machismo o por la discriminación cultural, etc., convive el querer ser ciudadanos y convive el que tenemos que ser también un poco los pistoleros del lejano oeste para sobrevivir, ¿no? Cuando ustedes salgan de este auditorio y tengan que volver a su casa y van a tomar el metropolitano o su combi o ir caminando o en carro, lo que fuese, van a verse inmersos en el dilema de actuar en Lima como ley de la selva o como más ciudadanamente, y probablemente vamos a ser compelidos a actuar con violencia, porque las reglas del juego de nuestra sociedad no son tan sencillas, ¿no? O sea, tomar el metropolitano, podemos hacer cola o podemos empujar a todos porque yo quiero llegar antes, porque yo estoy cansado, ¿no? Y mis hijos me están esperando finalmente. Entonces, en cada uno de nosotros hay estos elementos. Entonces, el reto de la convivencia en el Perú no es decir, hay una escala de valores muy clara, aplíquese. El reto de la convivencia en el Perú es trabajar en estos dilemas en los cuales estamos y sobre esa base cuestionar determinados comportamientos y construir otros. Y que nuestra forma, entonces lo que nos toca es ver cómo lo resolvemos y cómo lo encauzamos de una manera en que todos sintamos que nos respetamos. Ese creo yo que es un punto muy importante y una recomendación tal vez para estos temas, porque los peruanos tendemos a tapar los conflictos. Como no queremos violencia, eludimos los problemas y eso a la larga estalla y sale más violencia. Entonces, si no encontramos ese camino, vamos a tener un problema. Y también, ya pensando en este congreso donde estamos viendo las innovaciones que salen desde las instituciones educativas y yendo más allá entonces ya del tema de la convivencia, también quería dejar un mensaje final de proponerles un matrimonio entre las políticas nacionales que hoy el Estado está desarrollando y estas experiencias e innovaciones que se hacen desde la institución educativa. Estamos viendo un avance importante en lo que hace el Estado peruano por la educación. El próximo año vamos a tener 4.000 millones de soles más que van a ir llegando a sus escuelas. Se va a universalizar, por ejemplo, el soporte pedagógico, la estrategia Paz Escolar también, ¿no? Nos ha mostrado ahí un dato de que esto se va a multiplicar por, no sé, más de 2 veces, 3 o 4 veces. Esas iniciativas pueden llegar y ahogarnos todas esas innovaciones o pueden casarse con ellas y ahí encontrar un potencial. Y creo que va a ser muy importante, tanto desde quienes son funcionarios del Estado como desde ustedes, directores y profesores, procurar ese matrimonio, o sea que aprovechemos lo mejor que viene de lo nacional, que esos recursos sean bien invertidos y bien gastados, pero que a la vez podamos decir, también acá tenemos una innovación, veamos cómo camina y cómo calza, porque el potencial de ustedes, profesores, directores, equipos docentes, es lo que finalmente va a ser el cambio más profundo y tenemos que poderlo encauzar con las políticas nacionales. Yo les deseo que el 2015 vayamos todos juntos por ese camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martín Vegas. Seguidamente pasamos a nuestro siguiente comentarista, que estará a cargo del Instituto Apoyo. En representación del Instituto Apoyo tenemos al doctor Javier Zorrilla Eguren, quien va a hacer nuestro comentario. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy contento de estar acá para hablar de un tema tan fundamental. No solamente represento al Instituto Apoyo, del cual, sino sobre todo el Centro de Estudios Humanistas. Yo soy antropólogo, así que tengo una relación con el tema, pero desde el punto de vista de las creencias, desde el punto de vista de los condicionamientos más profundos
que hacen que la violencia sea aparentemente un hecho tan, ¿cómo se llama?, cotidiano, y que se expresa en todos los planos, no solamente en la escuela, ¿sí? Entonces, más o menos desde ahí quiero yo enfocar mi intervención, destacando que los que me han antecedido casi no me han dejado tema, ¿no?, para hablar, porque han sido muy completos en sus exposiciones. Entonces yo simplemente voy a enfatizar algunas cosas. Una de las primeras cosas que quisiera enfatizar es que no hay psicólogos suficientes para tratarlos a todos nosotros, ¿sí? Porque todos nosotros de alguna manera tenemos condicionamientos violentos y hemos sido víctimas de violencia, y nosotros mismos hemos ejercido la violencia contra otros. Si no tenemos este primer reconocimiento, vamos a tratar siempre de tirar la violencia a otros, sin reconocerla en nosotros mismos, y francamente no creo que se pueda superar si es que cada uno no hace su parte y si es que cada uno no se decide a desactivar la violencia interna y a no reproducirla muchas veces inconscientemente a otros. Entonces, en la génesis de la violencia, o cuando vemos un acto manifiesto de violencia, como el bullying, por ejemplo, nos olvidamos que ese acto concreto, o cualquier otro, inclusive uno tan grave como el del terrorismo, tiene antecedentes de violencia. Por lo general, la agresión de violencia no nace de la nada porque el niño que ejerce la violencia o el que la recibe, digamos, se le ocurrió en ese momento ser violento. O sea, hay un condicionamiento profundo detrás, y rescato lo que se ha dicho acá, de que hay una historia de la violencia en el Perú, y yo diría adicionalmente hay una historia de la violencia en el mundo. Porque si no, solamente estamos diciendo nosotros somos violentos los peruanos. No, la violencia es un hecho universal. Y desgraciadamente la especie humana como tal no ha logrado superar esa estructura de violencia que ha generado tal cantidad de sufrimiento a lo largo de toda la evolución humana. Desgraciadamente todavía nos falta un gran salto. Es el salto de pasar de la violencia a la no violencia en las relaciones interpersonales, en una cosa que poco se toca, y es en la relación que yo tengo conmigo mismo. ¿Cómo me trato yo a mí mismo? ¿Cómo me juzgo yo a mí mismo? A veces nos juzgamos con una dureza impresionante y sentimos nuestra vida como una frustración y no valoramos las cosas buenas que hemos hecho. Cuando no hacemos eso con nosotros mismos, no somos capaces de hacerlo con los demás. La dureza que yo me aplico en mi propio juicio es la dureza que yo le aplico a mi hijo cuando juzgo a mi hijo y lo trato de incapaz porque no hace lo que yo supongo que debería de hacer las personas que son capaces. Lo que quiero decir aquí de una manera un poquito desordenada, disculpen, porque es un tema que de todas maneras me emociona, porque creo que es de enorme gravedad, es que acá hay una cadena, hay eslabones y unos se reúnen con los otros eslabones. Solamente para dar un ejemplo, el padre que cansadísimo llega a su casa, ¿no?, por toda la situación de estrés que ha pasado en un día cualquiera, y encima estás con deudas que tiene que pagar, y encima se encuentra, ¿no?, con una familia que ha tenido dificultades, se descarga, el niño padece de esa violencia familiar, ¿y cómo va a ir al colegio? O la ausencia de los padres en las casas hacen que los hijos desamparados prácticamente lleguen al colegio con un vacío enorme de afecto, ¿no? Y muchas veces la manera de, ¿cómo se dice?, de atraer la atención es a través de ¿qué? De desobediencia, porque eso tiene la eficacia de atraer la atención sobre el niño. Entonces el problema de la violencia, y por qué es tan difícil superarla, y no solamente la voluntad de querer superarla lo supera, ¿no?,
es que está por todos lados y se nos infiltra por todos lados y a cada momento, hasta el punto que a veces perdemos nosotros mismos los papeles. Entonces, lo que quiero decir como primera gran conclusión es la siguiente. Si no hay la firme voluntad de toda la comunidad escolar, profesores, alumnos, padres de familia, de intencionar permanentemente un comportamiento, ¿no?, de no violencia y un aprendizaje de los propios comportamientos de violencia para, ¿cómo se dice?,